La culpa es el sentimiento que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, ya sea por algo que dijimos, hicimos o incluso por algo que no hicimos. La culpa puede ser una carga emocional difícil de manejar. Pero, ¿qué es realmente la culpa? ¿Cómo nos afecta? Y más importante aún, ¿cómo podemos aprender a gestionarla de una manera saludable? En este video, el día de hoy, vamos a explorar el sentimiento de culpa desde diferentes perspectivas. Hablaremos de su origen, sus efectos en nuestra salud mental y física y lo más importante, aprenderemos estrategias prácticas para manejarlas. Si alguna vez te has sentido atrapado por la culpa, este video es para ti. La culpa es una emoción compleja que surge cuando sentimos que hemos violado alguna forma moral o ética, ya sea personal o social. Desde una perspectiva psicológica, la culpa podemos verla como un mecanismo que nos ayuda a reconocer nuestros errores y también a corregir esos comportamientos. Sin embargo, no toda la culpa es igual. Existen dos principales tipos de culpa, la culpa sana y la culpa insana. La culpa sana es aquella que nos impulsa a poder mejorar y hacer las paces con los demás. Esta nos motiva a corregir nuestros errores y también a ser mejores personas. En contraposición, la culpa insana es aquella que se convierte en una carga pesada, que no nos permite avanzar y que en lugar de ayudarnos nos lastima y también paraliza nuestra vida. Para entender mejor la culpa es importante saber de dónde proviene. Entonces ella puede tener diferentes orígenes. Entre los más comunes tenemos, por ejemplo, la culpa social, y es que desde muy pequeños la sociedad nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Estas enseñanzas forman la base de nuestra conciencia moral. Por eso, cuando hacemos, por ejemplo, algo que va en contra de esas normas sociales, podemos sentirnos culpables incluso si no le hemos hecho daño a nadie. La culpa cultural, sin duda alguna, pues nosotros crecemos también en un ambiente donde hay una cultura específica. Y esto juega un papel fundamental en la forma en que nosotros también podemos percibir esa culpa. En algunas culturas, ciertos comportamientos son más severamente juzgados que en otras, y esto puede llevar a que tú puedas experimentar diferentes niveles de culpa. Por ejemplo, en algunas culturas, la expresión emocional abierta, por ejemplo, darse un beso o un abrazo, puede ser vista como inapropiada. Y esto puede generar culpa en aquellos que no siguen este tipo de normas. A veces también la culpa no proviene solo de la sociedad ni de la cultura, sino de nosotros mismos, y esta es la culpa personal. Y esto puede suceder cuando nuestras propias expectativas y valores no están alineados con nuestras acciones. La culpa personal es a menudo la más difícil de manejar, puesto que proviene de una autoevaluación crítica y puede ser muy persistente. La culpa, cuando no se maneja adecuadamente, puede tener unos efectos devastadores en nuestras vidas. Por ejemplo, puede generar o ser una fuente de ansiedad y depresión. Cuando se siente culpa constante por errores pasados, esto puede impedir el disfrute del presente y también una preocupación constante por el futuro. Las emociones que no solo afectan nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. Cuando tenemos estrés causado por la culpa, esto puede llevar a que aparezcan entonces problemas físicos. Por ejemplo, dolores de cabeza, dificultad para dormir y en casos muy extremos también se ha relacionado con la aparición de trastornos de tipo cardiovascular. La culpa también puede afectar nuestras relaciones. Puede hacernos sentir indignos del amor o de la amistad de los demás y esto nos lleva a aislarlos o a sabotear nuestras propias relaciones interpersonales. El primer paso para manejar la culpa, sin duda alguna, es reconocerla. Pero ¿cómo podemos saber cuando estamos sintiendo la culpa? La culpa puede manifestarse de diferentes maneras.
Algunas señales comunes incluyen, por ejemplo, pensamientos repetitivos sobre un evento que ya ha pasado, sentimientos de vergüenza, arrepentimiento y en general una sensación de incomodidad o de malestar. Para poder identificar la culpa es útil que tú tomes un momento para poder reflexionar sobre nuestras emociones, sobre nuestros comportamientos. Pregúntate, por ejemplo, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que realmente me molesta? Esto puede ayudarnos entonces a desentrañar la raíz del problema. Ahora que entonces hemos explorado qué es la culpa, de dónde proviene y cómo podemos reconocerla, es momento de hablar entonces sobre cómo podemos manejarla de manera efectiva. El primer paso para manejar la culpa es aceptarla. Resistir o negarse a ella solo va a hacer que se intensifique. Entonces es crucial aceptar que somos humanos y que por eso podemos cometer errores. Reconocer la culpa sin juzgarnos a nosotros mismos es un acto de autocompasión. Tú puedes decirte a ti mismo, sí, cometí un error, pero eso no me define como persona. Perdonarse a uno mismo suele ser un proceso muy difícil, pero es necesario para poder liberar la culpa. Recuerda que el perdón no significa olvidar o justificar el error, sino dejarte castigarte por él. Una técnica útil es imaginar que estás hablando de pronto con un amigo que ha cometido el mismo error. ¿Tú le tratarías con la misma dureza con la que te tratas a ti mismo? ¿Serías tan duro contigo mismo? Probablemente no, ¿verdad? Practica entonces ese mismo nivel de compasión contigo. A veces la culpa puede persistir porque no hemos tenido la oportunidad de hablar sobre lo que sucedió. Expresar entonces lo que tú sientes a esa persona que está involucrada o incluso un amigo o a tu terapeuta puede aliviar en gran medida esa carga emocional que tienes y que estás sintiendo. Si es posible y apropiado, pide disculpas. Esto también puede ser un paso bastante liberador. Las disculpas sinceras no solo reparan las relaciones, sino que también nos permiten poder avanzar. Sin duda algunos, la culpa se convierte entonces en un poderoso maestro. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta experiencia en lugar de quedarte atrapado en el arrepentimiento? Enfócate en cómo puedes evitar cometer el mismo error en el futuro. Ver la culpa como una oportunidad de crecimiento te ayudará a transformarla en una experiencia positiva. Practicar mindfulness o atención plena también puede ayudarte a estar presente en el momento y a observar tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. La meditación es una herramienta eficaz para poder calmar tu mente y liberar esa culpa. Por ejemplo, puedes practicar una meditación guiada que te invite a visualizar la liberación de la culpa, permitiéndote sentirte más ligero y también en paz. Hay algunos ejercicios que también puedes hacer, actividades prácticas que puedes hacer incluso en casa para trabajar esa gestión de la culpa. El primer ejercicio que te voy a comentar es escribir una carta de perdón. Entonces, este ejercicio consiste en que tú escribas una carta en la que te perdonas a ti mismo por un error o por una acción que te está generando culpa. No es necesario que esta carta tú se la envíes a nadie, es simplemente el hecho de escribirla lo que te va a permitir liberar esos sentimientos negativos. Escribe lo que sucedió, cómo te sientes al respecto, cómo te sientes en este momento ahora y cómo te sentiste en ese momento. Y luego explícate a ti mismo por qué mereces ser perdonado. La meditación también es un ejercicio muy práctico, entonces puedes dedicar unos minutos al día a una meditación que esté enfocada en la liberación de este sentimiento de culpa. Siéntate por favor en un lugar tranquilo, cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Imagina que cada inhalación te llena de calma y cada exhalación libera un poco de esa culpa que sientes. Si prefieres, puedes encontrar una meditación guiada especificada en este propósito en esta misma plataforma o en alguna aplicación de meditación. El diario de culpa también es un ejercicio maravilloso y es que tú puedas mantener un diario
donde escribas y registres tus pensamientos y tus sentimientos sobre la culpa, y esto podrá ayudarte a identificar patrones y a reflexionar sobre ellos. Escribe cada vez que sientas culpa. Describe lo que sucedió, por qué se generó, qué lo causó y cómo fue tu reacción. Con el tiempo, este ejercicio te va a permitir ver las situaciones con más claridad y también vas a poder descubrir que algunas de las culpas que tú sientes o experimentas no son verdaderamente justificadas. A lo largo de la historia, muchas personas han enfrentado la culpa y han aprendido a manejarlas de formas inspiradoras. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Juan, que es un hombre de 45 años que compartió en consulta cómo se sentía abrumado por la culpa después de un accidente de tránsito en el que él estuvo involucrado. Con el tiempo y a través de la terapia y el autoperdón, él pudo lograr aceptar lo que sucedió y seguir adelante, aprendiendo a ser más consciente y también más cuidadoso en el futuro. Hay algunos personajes públicos también que han enfrentado la culpa y han mostrado cómo es posible superarla. Un ejemplo es Nelson Mandela, quien tras ser liberado de la cárcel trabajó incansablemente por la reconciliación en Sudáfrica. Aunque podría haber sentido culpa por los errores cometidos en su juventud, optó por transformar esa culpa en una fuerza para el cambio positivo. En la cultura popular también encontramos ejemplos de personas que han aprendido a manejar la culpa, celebridades que han hablado abiertamente sobre sus errores y también en cómo han trabajado para redimirse, utilizando su experiencia para poder inspirar a otros a hacer lo mismo. La culpa es entonces una emoción poderosa, pero no tiene que ser una carga eterna. Todos cometemos errores y es parte de ser humanos. Lo importante es cómo elegimos manejar esos errores y también esa culpa que se puede generar. Recuerda que aceptar la culpa, perdonarte a ti mismo, comunicarte con los demás, aprender de tus expectativas y practicar la atención plena son pasos fundamentales para liberarte de esa carga emocional. En última instancia, la culpa puede ser visto entonces como un maestro que nos guía hacia una mayor comprensión y crecimiento personal. No dejes, por favor, que te detenga, sino úsala como una oportunidad para ser más consciente, más compasivo y más fuerte. Gracias por ver este video. Si esta información te ha sido útil, no olvides por favor darle like y suscribirte para más contenido sobre bienestar emocional y salud mental. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.